clases donde estamos estudiando juntos la doctrina de la escatología, o sea, el estudio de aquellas cosas que tienen que ver con los últimos tiempos en la palabra de Dios. Hemos podido avanzar a lo largo de algunas clases y hemos podido, primeramente, a modo de recuerdo, a modo de repaso, la importancia de la idea interpretativa que tenemos. De esto va a depender mucho cómo nosotros vamos a interpretar libros, por ejemplo, como Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, entre otros, Zacarías y otros muchos que tienen contenido altamente profético y de carácter escatológico. Estamos viendo que la interpretación literal o el método gramático histórico es aquel que realmente se sujeta un poquito más a todo lo que la propia literalidad escritural, la cual es necesario respetar, nos conviene y realmente llega a ayudarnos a estar más cerca de la idea del autor del texto. Hemos visto que una idea o una interpretación de carácter espiritualizador o alegórico, pues a veces nos lleva a perder el control de la, como digo, de la exégesis o de lo que es la interpretación del texto. Hemos visto que hay porciones de la escritura que realmente se tienen que interpretar figuradamente, porque es lenguaje figurado y no se puede entender de otra manera, pero siempre tiene que estar de acuerdo con la propia base literal de la escritura. Entonces, partiendo de ahí, hemos estado pues animando y haciendo pues un estudio desde una perspectiva en una interpretación de carácter literal. Hemos podido pasar un poquitín por asuntos varios para terminar donde estamos en estos momentos. Estamos estudiando la doctrina del milenio. Y como hemos dicho, pues hemos visto un poquitín el postmileniarismo, el cual, de una manera, la podríamos definir en una forma sencilla, que Cristo concluye con su segunda venida ese milenio, ¿sí? Donde el amileniarismo pues tiene, bueno, pues mucho que ver en la misma manera de compartir ideas con algunos variantes que ya también estuvimos hablando. Después fuimos a ese premileniarismo donde hemos visto que Cristo en su segunda venida inaugura el milenio, ¿sí? Entonces, ahora mismo estamos estudiando el milenio. No debemos precipitarnos, no debemos, como digo, querer alcanzar otros temas que llegaremos con la ayuda de Dios y con paciencia. No estamos estudiando la tribulación, no estamos estudiando el rapto, no estamos estudiando el momento en el que la Iglesia marcha de este mundo. Sabemos que evidentemente el premileniarismo guarda una relación con, por supuesto, con la Iglesia, con lo que es la segunda venida de Cristo y lo que sucede a partir de ahí en esta tierra, ¿sí? Pero evidentemente, aunque nosotros tenemos que entender que la tribulación y lo que es tanto la postura pretribulacionista como la postura post-tribulacionista guardan, por supuesto, una relación, pero no estamos ocupándonos ahora de la tribulación, estamos ocupándonos del milenio, ¿sí? Y hemos podido, pues, estar en ese texto base del milenio, que es Apocalipsis 20, entre los versículos 4 al 6, y lo que los que siguen el método interpretativo en una postura post-mileniarista o amileniarista dicen que solamente hay este texto para aquellos que creen en ese milenio literal, terrenal, que es subsiguiente a la segunda venida de Cristo. O sea, Cristo viene a este mundo, lleva a cabo las acciones de las que hemos hablado en cuanto a esos juicios y evidentemente establece la era milenial, o sea, el reino mesiánico de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que piensan o que puede pensar que solamente existe este texto, no es verdad, porque la doctrina del milenio es mucho más amplia que Apocalipsis 20 y por lo tanto la doctrina del milenio tiene también mucho que ver con Israel. Como digo, desde una perspectiva donde nosotros estamos interpretando literalmente la Biblia. Nosotros vamos a darle sentido a las profecías y las profecías, si se cumplen literalmente, como es mi entender en cuanto a todo argumento profético, pues muchas tenemos que interpretarlas. Entonces, si las interpretamos literalmente,
coincidimos que realmente el reino mesiánico, o ese reino donde Israel tendrá un lugar prominente aquí en esta tierra renovada, con su rey, que será Jesucristo, con su tabernáculo reedificado y con una adoración renovada durante ese periodo de 1000 años, que serán la antesala del estado eterno de las cosas. Entonces no tenemos solamente Apocalipsis 20 entre los versos 4 y 6. Un texto que abordamos, que explicamos, relativo al tipo de resurrección que ahí se enseña, al tipo de tiempos entre las resurrecciones, los diferentes grupos que resucitan, y después lo que vimos era que, como digo, Israel tendría un lugar principal en el milenio. Entonces aquí es donde aún la propia postura premileniarista difiere en el dispensacionalismo o en el premileniarismo histórico. Por lo tanto, nosotros estamos siguiendo la línea del premileniarismo dispensacional, ¿sí? Donde Israel sí tiene un papel prominente en el tiempo del milenio. Entonces, si os recordáis, en la última clase que estuvimos juntos, hablamos del pacto abránico, ¿no? Porque ese papel fundamental o principal de Israel en el milenio lo tenemos que ver a través de los aspectos escatológicos de los pactos, ¿sí? Entonces vimos que hay 4 pactos importantes. ¿Os recordáis? Tenemos el pacto abránico, tenemos el pacto palestino, tenemos el pacto davídico y tenemos el nuevo pacto. Y todos estos pactos, desde nuestra interpretación o como los estamos exponiendo, vemos que son pactos incondicionales, o sea, donde la soberanía de Dios le da un carácter de pacto eterno. Y en ese pacto eterno entonces está la garantía del cumplimiento de lo que Dios dice que va a suceder. Entonces hemos visto que el pacto abránico es muy amplio y que realmente no lo pudimos abordar porque tiene muchos aspectos relativos al propio patriarca y que nos llevan por una línea que nos lleva a la propia descendencia del patriarca e incluso a la propia salvación de las naciones gentiles en la simiente del patriarca, que es Jesucristo. Pero nosotros nos centramos en el aspecto escatológico del pacto. Y vimos que el aspecto escatológico del pacto tiene que ver con que heredarán la tierra, que habrá una descendencia física, que habrá realmente una herencia de carácter nacional, o sea que tiene que ver con la nación judía, con la nación israelita, y que esa tierra no es una tierra espiritual, sino que es una tierra física. Y hemos podido ver a través de muchos versículos que esto es una realidad, y que evidentemente no hemos visto cumplido en su totalidad todas estas promesas. Entonces entendemos que muchas de estas promesas se cumplirán en la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, el pacto abránico viene a ser el pacto de donde realmente parten los siguientes pactos que nosotros estamos estudiando, ¿sí? O sea, estos pactos lo que vienen es a reforzar el pacto abránico. Vienen a darle fuerza en las partes que el propio pacto contiene en el sentido escatológico relacionado con la propia herencia de Israel en la era milenial, en la tierra milenial, en el milenio. Y claro, estas cosas son, como digo, sensibles. Estamos hablando de profecía, estamos hablando de asuntos que todavía están por suceder, pero estamos hablando de asuntos que lo que claramente y constantemente están emanando y constantemente nos están comunicando es el control soberano de Dios en este mundo, donde el creyente habita confiado. Por lo tanto, aquello que Dios cumple en el pueblo de Israel es una bendición para mi propia vida, porque realmente también Él cumple en mi vida todas las promesas que tienen que ver conmigo. Y veremos que incluso la Iglesia realmente va a tener una participación en su propia condición glorificada, y ahí también llegaremos, pero evidentemente la razón principal, lo que tiene que ver principalmente está relacionado con el pueblo judío. Entonces, para los creyentes, las bendiciones de Dios siempre son preciosas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios,
y tratamos la Biblia con respeto y con temor y con humildad, entonces aprendemos. No venimos delante de Dios suficientemente, venimos delante de Dios en una forma humilde, con necesidad de nuestros corazones de gozarnos con la verdad que hay en su palabra. Y os di unos textos para que unierais como estudio añadido a lo que fue el asunto que nos ocupó. Entonces espero que os hayan sido de mucha ayuda. No vamos ahora a leerlos porque si no ocuparían el tiempo de esta clase. Entonces vamos en esta tarde a tratar de exponer el pacto palestino. Vamos ya a entrar al pacto palestino. Y para ello vamos a ir al capítulo 30 de Deuteronomio. Bueno, estamos en el último libro del Pentateuco. Sabemos que desde la promesa dada a Abraham hasta el tiempo de la ley dada en el monte Sinaí, en el monte Horeb, pasaron 430 años. O sea, el tiempo desde que Abraham recibe la promesa y nace Isaac, ¿sí? Y a partir de ahí 400 años hasta la dispensación del pacto mosaico, del pacto de la ley en el monte Horeb. Entonces, estamos al fin del Pentateuco, estamos en el quinto libro de Moisés, estamos aproximadamente unos 1500 años antes de Jesucristo, ¿sí? Ya ha pasado un tiempo, desde Abraham hasta Moisés, y estamos contemplando la importancia de lo que es la fidelidad de Dios para con él mismo y para con su palabra. El siervo de Dios, el líder de este pueblo, termina su etapa con el Señor. Estamos en este momento. No creo que Dios dejara las cosas, como digo, menos importantes para el final. Siempre creo que Dios nos enseña, todo en Dios es importante, pero en las despedidas podemos apreciar que hay recordatorios, y Deuteronomio tiene que ver con esto. El recordatorio es como diríamos esa segunda ley, que es lo que significa esta palabra en griego. Entonces sabemos que aquí se renueva el pacto, pero el pacto dado en Sinaí, o sea, el pacto mosaico, el pacto de la ley. Y Moisés está terminando sus días y Israel está en una crisis, evidentemente. ¿Cuál crisis? Bueno, pues un hombre probado por Dios, un hombre probado por el pueblo, un hombre claramente eficiente en su dirección espiritual, se va a retirar para dar paso a una novedad, a alguien que realmente todavía no ha sido probado. Sencillamente ha sido escogido, ha sido llamado por Dios, ha sido puesto ahí como ese sustituto, y Dios habla a Moisés y le dice claramente, Josué será quien introduzca al pueblo en la tierra. Pero Josué era incomparablemente inferior a Moisés en los ojos del pueblo. Y esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Cuando la iglesia tiene cambios generacionales, ministeriales, evidentemente la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar determinante e importante para traer fe y confianza a los creyentes, ¿no? Y en este momento la fe era necesaria en el corazón del pueblo. Un gran hombre se iba y otro gran hombre todavía en potencia llegaba. En medio de esta crisis, Moisés sabemos perfectamente que él ya despide al pueblo desde el Monte Nebo. El Monte Nebo era un monte que estaba al noreste del Mar Muerto, desde donde se contemplaba perfectamente las llanuras del Jordán y donde se contemplaba Jericó. Por lo tanto, no había muchos kilómetros, a una distancia de 40, 50 kilómetros, perfectamente a la vista se podían ver muchas cosas. Y sabemos que en ese monte Moisés fue enterrado y ahí murió. Dios lo enterró. No hay mucho más que podamos decir de este asunto.
Pero es en este momento en el que, en medio de esta crisis, la crisis de la sucesión de liderazgo, pero también hay otra crisis importante. Lo que tienen al frente no es una perita en dulce. No están los cananeos con los brazos abiertos esperándonos. No tienen unas banderitas que dice welcome, israelitas, esta es vuestra tierra. This is the promised land, es la tierra de la promesa. No había tal asunto. La crisis era bastante profunda. Y ante las crisis, lo único que realmente nos sirve es la fidelidad de Dios. Es la intervención de Dios. Nada en la vida puede sacarnos adelante en ninguna decisión, desde la más pequeña hasta la más grande, que no sea porque Dios interviene y da una palabra clara de que Él está en el control. Y este es el asunto que va a pasar aquí, en este pacto. El pacto palestino lo que viene es a recordarles que hay una promesa, que Dios sigue siendo el garante, que realmente Dios sigue estando en el control de las cosas, que nada ha cambiado. Tenemos que observar que entre el pacto abránico y el pacto de las obras hay una gran diferencia. El pacto de la ley en el monte Sinaí es un pacto donde claramente la palabra viene a decir, haz y vivirás. O sea, está condicionado a hechos. O sea, Dios sencillamente cumple si tú obedeces. Y si no hay obediencia, entonces hay castigo. Eso es lo que el pacto de la ley presentaba en una manera sencilla. El propio Jesucristo lo enseñó cuando habló de esos 2 mandamientos más importantes donde era recogida toda la propia ley. En los profetas le dijo, haz esto y vivirás. O sea, para el hombre que estaba oyendo a Jesús era bastante claro y bastante familiar las palabras, porque para un judío la ley era primordial y principal. Entonces ahora aquí la gran pregunta es, ¿ha cambiado la historia? ¿Realmente el pacto de la ley ha sustituido a esa promesa abránica? ¿Realmente todavía estamos en posición de heredar la tierra o sencillamente la tierra va a ser heredada por medio de nuestra capacidad humana? Bueno, comprenderemos y veremos una vez más el total y absoluto divorcio entre lo que es un pacto eterno y la obediencia humana. Pacto eterno es una garantía total y absoluta de Dios. La palabra eternidad nos sugiere, nos relaciona con un nombre compuesto de Dios que es el Olam, el Dios de la eternidad. Entonces esto ya adquiere una proporción, una idea más bonita. Entonces ya estamos, como digo, en situación, ya estamos situados contextualmente, estamos en estas llanuras de Moab, ahí donde, como digo, está ubicado también ese monte donde quedó Moisés. Y ahora vamos a leer entre los versículos 1 al 10. Dice así, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Jehová tu corazón, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.
y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, vemos que en el contexto, por momentos estamos contemplando la obediencia a la ordenanza dada por Dios a través del siervo Moisés. Moisés fue el mediador del pacto de la ley, como aquí fue el mediador de este recordatorio también de la ley. Pero nosotros podemos perfectamente en el contexto que estamos leyendo extraer, separar que hay una promesa que garantiza que Israel va a convertirse, que Israel va a ser salvo, que Israel va a transformar su corazón, que Israel va a ser obediente y que realmente Israel va a experimentar momentos muy duros después de todo lo que aquí se le está enseñando. O sea, realmente sabemos perfectamente que el Israel que llegó hasta aquí es un Israel que ya había dado mucho la lata, ¿sí? Moisés era muy consciente de ello. Sabemos perfectamente que estos hombres que posiblemente estaban aquí escuchando el discurso de Moisés, algunos ya viejos, pero otros posiblemente muy jóvenes, porque muchos fueron aquellos que nacieron durante la peregrinación en el desierto. Entonces muchos ya no recordaban esos momentos. Sabemos que toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Solamente Caleb, Josué, Moisés pudieron llegar hasta este momento, más toda la gente que nació. Sabemos que Sinaí fue al año de salir de Egipto y por lo tanto lo que aquí estamos viendo es que Moisés es consciente del carácter desobediente de este pueblo. Es consciente de cómo se comportaron hasta ahí y es consciente de cómo se van a comportar. Y nosotros evidentemente sabemos perfectamente que esas verdades están aquí para que las leamos. Tenemos la Biblia. Para este tiempo no estaba escrito todo el Antiguo Testamento, solamente Moisés estaba escribiendo el Pentateuco. Pero Moisés era muy consciente de que este pueblo iba a ser desobediente, y que este pueblo iba a ser juzgado, y que este pueblo iba a ser castigado por Dios, y que este pueblo tendría muchas experiencias, y como vemos hasta el día de hoy, su corazón sigue estando endurecido. Pero este pueblo sería restaurado por Dios. No podía apuntalar la promesa en base a la obediencia de un pueblo que no tenía la capacidad de obedecer. Dios nunca puede pensar que el éxito de un pacto depende de ti. La propia ley era incumplible. No hubo hombre nacido de mujer que pudiera cumplir esa ley. Solo Jesucristo. Y en Jesucristo hemos podido cumplir todos esa ley que nos trasciende y que nos lleva al propio huerto del Edén, en las propias obras exigidas a nuestros primeros padres. Por lo tanto, es impensable creer que realmente Dios iba a pensar que estos hombres cumplirían la ley. No, tiene que haber una gracia anterior que garantiza el éxito. Y esa gracia es la promesa dada a Abraham. Pero evidentemente, la obediencia está aquí implícita y presente. Y como podemos ver, entonces, esta es la gran pregunta. Estamos ante esta tierra y puede venir a la mente de estos judíos, Génesis 12, versículo 7, Génesis 13, versículo 15, Génesis 17, versículo 7. Pueden estar retumbando en los propios oídos, en sus propios corazones. Entonces, seremos herederos de esta tierra. ¿Realmente poseeremos esta tierra? ¿Realmente lo único que tenemos es esta ley incumplible? ¿Podía realmente Israel entrar en esta tierra y tomar esta posesión? A estas preguntas contesta este pacto. Entonces, vamos a ver un primer punto. O sea, ¿qué razones tiene este pacto? Bueno, la primera razón es reafirmar a Israel. O sea, reafirmar a Israel en verdades y en términos absolutamente
ciertos y fundamentados y fieles, y darles, como digo, ese título de propiedad en la tierra de la promisión. Y esa tierra de promisión será dada a pesar de su desobediencia y a pesar de su incredulidad, vivida desde Abraham hasta Moisés. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto que acabamos de decir? La primera característica del pacto palestino es reafirmar a Israel. Es realmente darle a Israel el sentido del cumplimiento profético y escatológico de la herencia de esta tierra que tomará en posesión en el tiempo en el que Dios lo determine. Y que esa tierra será heredada aún a pesar de la conducta claramente presentada por los judíos entre Abraham y entre Moisés. Sabemos que esa tierra será heredada porque el corazón de Israel cambiará y Dios lo transformará. Será la fe obediente la que realmente les dará la condición para heredar esa tierra. Pero Dios hará esto. Dios llevará a cabo esta obra. Y por lo tanto, como digo, es una seguridad absoluta de que esto sucederá. Entonces el pacto palestino viene a reforzar el pensamiento en el propio pacto abránico de que realmente el milenio será un tiempo donde Israel literalmente heredará la tierra que Dios le prometió. ¿Sí? Entonces esta es la primera razón de este pacto palestino. Punto 2. La introducción de un pacto condicional no va a afectar a la promesa. Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 17. La introducción de un pacto condicional no afecta a la promesa. Gálatas 3, versículo 17. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Observemos el contexto y gocémonos en la verdad que aquí se nos presenta. Estamos en un contexto donde se nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros en ese madero. Gálatas 3, versículo 17. Estoy viniendo un poquito desde atrás. Propósito para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que los gentiles realmente pudieran ser obedientes a través de la fe y receptores de la promesa del Espíritu. Ahora dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Observa lo que aquí Pablo está diciendo. Él está hablando del nuevo pacto, evidentemente, pero el nuevo pacto lo está llevando a la propia promesa dada a Abraham. O sea, está hablando del pacto abránico. Él está hablando a una iglesia que fue convertida por la predicación del Evangelio, ¿sí? Y que realmente estaba siendo acuciada, estaba siendo presionada por intenciones legalistas, o sea, por personas de carácter judaizante que estaban presentando la salvación a través de la obediencia o el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces, Pablo va a usar ¿qué ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que va a usar Pablo? Pablo va a usar el ejemplo de la promesa dada ¿a quién? A Abraham. Y esa promesa dada a Abraham la va a usar como ejemplo para la propia salvación gentil, que es la que aquí se nos está enseñando, ¿sí? Aquí se nos está hablando de la bendición que tenemos en la simiente, que es Jesucristo, evidentemente. Pero esto no es contrario a poder identificar que realmente esa promesa dada a Abraham se cumplirá en la propia simiente de Abraham, ¿sí? Entonces el pacto abránico está aquí presente y por lo tanto si la ley no
desactivó evidentemente la promesa, no puede desactivar la promesa en ninguna de sus partes. No puede desactivar la promesa únicamente dirigida al converso gentil o al converso judío que recibe el Evangelio. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar algunas dificultades interpretativas a la hora de poder sumergirnos, a la hora de poder abordar, a la hora de poder entender que realmente si Israel es Israel y es Israel siempre, entonces aquí tenemos implícito, evidentemente, la totalidad de las promesas dadas a Abraham. Sí, aunque aquí se nos está hablando de la salvación por gracia mediante fe. No tenemos problema con esto, no vamos a destextualizar lo que aquí se nos está enseñando. Pero sería un error decir que aquí no está el pacto abrámico presente. Está con total claridad. Y si está con total claridad, entonces, ¿qué parte del pacto de Abraham no se va a cumplir? Solamente, como digo, ¿es la Iglesia el resultado de este pacto? Bueno, si es así, entonces Israel ha dejado de existir como tal. Y todo lo prometido a este pueblo ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Pero la realidad es que hay una totalidad del pacto y no podemos reducirlo a un punto. Entonces, este texto es claramente, para mí, explícito y claro. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No a las simientes. Sabemos que aquí la simiente, evidentemente, es Isaac, que vendría a ser posteriormente Cristo, ¿no? No tenemos duda en cuanto a esto. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿para qué? Para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante entonces la promesa que contenía, la bendición en la simiente, pero la promesa contenía más bendiciones y entre ellas estaba la herencia de la tierra. Por lo tanto, la ley no invalidó la promesa dada a Abraham, pero no la invalidó en la totalidad de su significado. Amén. Bueno, punto 3. Este pacto es la ampliación y, como digo, la confirmación del pacto abránico. O sea, esa promesa que fue cumplida a pesar de la condición desobediente. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Nos van a dar verdades gloriosas. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. El carácter de Dios está implícito en este texto. Y Dios no varía en ninguna manera en todo aquello que establece como una promesa. Dice, además, el que es la gloria de Israel, no, ni sé, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, como digo, esto nos está hablando del carácter de Dios en el pacto. Por lo tanto, Él no se arrepiente de aquello que ha pactado y que ha sustentado y que ha afirmado y que ha afianzado sobre su propia persona. Hebreos capítulo 6, donde de nuevo tenemos también la propia historia de Abraham, todo el proceso de la experiencia de Abraham. Vemos
donde se nos enseña en los versículos 17 y 18. Dice claramente, por lo cual vamos a leer el verso 13, me parece mucho más conveniente. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí tenemos la gloria, el que es la gloria de Israel. No miente, no se arrepiente. No puede haber variaciones en aquello que él declara, en aquello que él establece. Y ahora viene a decir, dice, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sabemos perfectamente que estamos hablando de Cristo. Sabemos perfectamente que estamos hablando de la herencia celestial, cuya ciudad, cuyo arquitecto es Dios. Pero una vez más sabemos perfectamente que toda la promesa implica la totalidad del pacto abrámico. Y no lo podemos obviar, no lo podemos olvidar. Dios cumplió con Abraham todo lo que prometió. Y, evidentemente, una vez muerto Abraham, esa verdad tenía que cumplirse. Y estamos ante un momento donde esa verdad prometida a Abraham estaba siendo reafirmada, ratificada, confirmada, potenciada. Sí, esto es una cosa maravillosa. Entonces, como digo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Sí, sabemos perfectamente lo que viene después. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que en la historia, en el desarrollo histórico de lo que la Biblia nos está enseñando, si algo resalta es la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios enciende la llama de mi propio corazón, porque es el Dios que no miente. Y es el Dios que no se arrepiente. Es el Dios que ha establecido asuntos que van a llevarse a cabo tal y como Él los ha dicho. Mi parte es entenderlos. Mi parte es comprenderlos, vivirlos. Vivir en la fe que a Él le agrada. Tener un corazón realmente abierto a estas enseñanzas. Tener un corazón realmente abierto a una necesidad donde yo necesito, como digo, abundar en esta verdad para que mi corazón, mi vida, mi espíritu, mi alma constantemente esté siendo llenado de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando estamos viviendo únicamente para un resultado de nuestra vida, estamos perdiendo de vista la palabra de Dios. Y así es como viven muchos creyentes, enfocados en aquello que desean. Pero aquello que deseas, si es la voluntad de Dios, nadie va a quitarlo. Por lo tanto, lo que Abraham creyó se cumplió. Y lo que Dios prometió a este pueblo tenía que cumplirse. Y tiene que, evidentemente, cumplirse en esa manera perfecta. ¿Cuándo? En el tiempo milenial. Aquí tenemos una llama gloriosa de verdades maravillosas. Aún para aquellos que realmente podíamos poner como un detalle más adornativo en todo esto que estamos enseñando, es que antes de que la ley fuera dada, evidentemente el pueblo de Dios ya por fe fue salvo el día de la Pascua en Egipto. Y esto también es maravilloso. Y ya no hacía tanto tiempo. Abraham creyó en la promesa, pero este pueblo creyó por fe en el Cordero de Dios. Por lo tanto, esas verdades están ahí para que nosotros las entendemos y las creamos. Punto 2 de lo que estamos estudiando. Hemos abordado el punto 1, lo que tiene que ver con la importancia de este pacto. Y ahora vamos al punto 2 y vamos a ver las provisiones de este pacto. O sea, titula ese apartado Provisiones del Pacto Palestino. Bueno, ahora vamos a ver 7 rasgos principales de estas provisiones. El número 1
la nación será arrancada de la tierra por su incredulidad. Esto ya cambia un poquito las cosas, ¿verdad? Capítulo 30 de Deuteronomio, volvemos. Deuteronomio 28, versículos 63 al 68 y Deuteronomio 30, versículos 1 al 3. Es donde estamos, Pero estamos tomando de algunos textos que son 2 capítulos antes. Deuteronomio 28, versículo 63. Dice así: ¿estamos? Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, tenemos presente la bendición a Abraham, ¿sí? Han pasado generaciones, han pasado siglos en la propia experiencia, han pasado 5 siglos aproximadamente. Dice: así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Bueno, creo que esto nos introduce con más claridad a este asunto, ¿verdad? O sea, Dios no es un Dios que pasa por alto las cosas. Dios no es un Dios que negocia la santidad. Sus resultados siempre están de acuerdo con lo que Él es y sobre lo cual Él se fundamenta. Por lo tanto, todos aquellos que reciben la bendición de Dios son todos aquellos que tienen la naturaleza dada por Dios para recibirlo. Entonces, este pueblo a quien se le hace la promesa es un pueblo que en cierta manera va a experimentar la ruina de la desobediencia. Y va a experimentar la pérdida, evidentemente, de la tierra que se le prometió. Esa tierra en la que estuvieron, esa tierra en la que vivieron, esa tierra en la que estuvo Abraham anteriormente, esa tierra en la que posteriormente podemos desarrollar históricamente, y en el siguiente pacto, el pacto davídico, estudiaremos un poquito más de este asunto. Podemos ver ya toda la situación monárquica y podemos ir hasta Cristo. Estamos en la misma tierra, pero lo único que vemos son dificultades y problemas. Entonces, Dios no está hablando únicamente de un tiempo que ha sucedido en ese peregrinaje en el desierto, sino realmente está hablando de un tiempo futuro. Pero aún así, el pueblo de Dios va a entrar a Canaán, como Abraham estuvo en Canaán, y como realmente Israel estará en ese Canaán celestial, en esa tierra de la promesa, en el milenio, con su templo restaurado y con su rey sentado en el trono de David. Esto es algo que es maravilloso, pero lo que vemos claramente, entonces nosotros podemos decir, bueno, el evangelio es predicado a muchos, pero no todos van a ir al cielo, ¿verdad? Cuando llegue el final de los tiempos, muchas personas conocerán sus destinos, se despertarán para la confusión eterna y perpetua, y la escatología será mejor entendida en ese tiempo. Pero la realidad es que nadie va a recibir si no tiene la condición dada por Dios para recibir lo que Dios es. Por lo tanto, Israel tiene que ser lo que Dios quiere que sea, y en esa condición recibirá la tierra. Pero esa tierra la recibirá porque Dios la prometió. Dice así: y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esto es una realidad judía hasta el día de hoy. El pueblo de Israel no ha parado de experimentar esto en los siglos que nos han precedido. En tiempos actuales sigue habiendo evidentemente un sufrimiento por parte de este pueblo, un desprecio mundial, un antisemitismo. Esto ha existido y seguirá existiendo. Entonces vemos que todavía este pueblo está esparcido.
Sabemos que en 1948 hubo un asunto del cumplimiento profético que trajo mucho ánimo para todas las personas que interpretan literalmente la profecía relativa a Israel y su tierra. Pero todavía queda. Dice claramente, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño, a la piedra. Israel sería idólatra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Recuerda, esto también se nos habló de Abraham, ¿verdad? Que él no tuvo donde posar la planta de su pie, aun cuando estaba en esa tierra. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Qué tremendo es cuando Dios te trata. Es duro, es espiritual, es bello, es precioso. Podemos ver la magnificencia, la soberanía, la justicia de un Dios santo, al que debemos de temer, y al que debemos de amar, y al que debemos de adorar en una manera espiritual y profunda. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Conoces esto? A veces yo pregunto a las personas y digo, ¿qué te pasa? Y todo tiene que ver con asuntos terrenales y humanos. No es un sufrimiento espiritual. Pero aquí vemos un sufrimiento espiritual como consecuencia de la incredulidad y de la desobediencia. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Es fuerte. Entonces, lo primero que estamos encontrando en este pacto que se nos está enseñando es que las cosas no van a ser de cualquier manera. La eternidad de este pacto tiene un carácter santo, profundo, y evidentemente el dispensador es santo y aquellos que lo van a vivir tienen que ser santos. Pero lo primero que estamos viendo es que esta nación va a ser arrancada por su incredulidad. Capítulo 30 nos lo enseña perfectamente. Podemos ver, y es algo que es muy curioso, que en estos 3 versículos Dios va a combinar de alguna manera el castigo y el arrepentimiento. Es algo interesante. Observa, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. O sea, toda esta experiencia está produciendo en el corazón de Israel, ¿qué? Arrepentimiento. Es un arrepentimiento prolongado. Es una experiencia prolongada. Es una experiencia que nos lleva hacia un futuro que todavía no vemos. Estamos hablando de asuntos que todavía no han ocurrido, lo cual para nosotros nos trascienden en una manera tremendamente desbordante. Pero cuando tú estabas viendo antes esos ojos, esas experiencias, esa es la acción quebrantadora de Dios que está dirigiendo a su pueblo al arrepentimiento. O sea, ¿quién lleva a Israel a arrepentirse? La soberanía de Dios. ¿Quién ha llevado tu vida al arrepentimiento? La soberanía de Dios. Evidentemente, tú eres consciente de lo que estás haciendo, pero evidentemente hay una obra previa, soberana, de gracia, que es la que te lleva a tu encuentro con el Señor. Estamos hablando de lo mismo. Pero aquí lo que realmente estamos viendo es que este pueblo está experimentando espiritualmente cosas tremendas a lo largo de muchas generaciones. Entonces lo que podemos ver es que cuando empieza a venir sobre este pueblo esta experiencia,
entonces este pueblo, ¿qué va a pasar? Se va a arrepentir en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado. Piensa que esto son asuntos que han tenido su cumplimiento y son asuntos que tendrán su cumplimiento en la manera definitiva. O sea, vemos el asunto literalmente, parcialmente. Esto Israel lo ha vivido en muchas etapas de su vida. De hecho, claramente podemos ver que el regreso del cautiverio de Babilonia es una obra soberana de Dios, de gracia, por la cual el Israel arrepentido vuelve a su tierra. ¿Sí? Pero sabemos que en ninguna manera eso fue definitivo. Por poner un ejemplo. Dice así, versículo 2, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendré misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que estar viendo, evidentemente, la promesa en su punto de partida, Abraham, ¿sí? Estamos yendo a través de 5 siglos después, donde nos encontramos a un pueblo que ya es liberado de otra experiencia bien quebrantadora y traído a la tierra de la promesa, ¿sí? Y en medio de todo ese proceso vemos a un pueblo que es absolutamente desobediente y le vemos que es quebrantado por muchos pueblos, pierde muchas batallas que sobre el papel eran fácilmente ganables, pero sin embargo Dios no les permitió tener esas victorias. Y después llegamos, evidentemente, ya al quebrantamiento de Israel, empezando por el norte, por el pueblo asirio, siguiendo por el sur, con el pueblo babilonio, y siguiendo con los persas que nos van llevando, seguimos con Roma y vemos a Israel que sigue subyugado, que sigue quebrantado, y ya todo eso lleva a su clímax cuando realmente es rechazado Jesucristo. Entonces, sabemos perfectamente que esto no ha ocurrido. Entonces, como digo, este pacto tiene que cumplirse en todo el conjunto de lo que él enseña y presenta como provisión. Entonces vemos esta segunda parte. Habrá un arrepentimiento futuro. Número 3, su Mesías tiene que regresar. Punto 4, Israel tiene que ser restaurado a la tierra. Y aquí es donde el versículo 5 no nos deja ninguna duda. Nación arrancada de la tierra por su incredulidad, habrá un arrepentimiento futuro de Israel, su Mesías regresará, Israel será restaurado a la tierra. Deuteronomio 35. Israel se convertirá como nación. Deuteronomio 30, versículos 4 y 8, Romanos 11, versículos 26 y 27. Punto 6. Los enemigos de Israel serán juzgados. Verso 7 de este mismo capítulo. Y último punto. La nación recibirá entonces la plena bendición. Verso 9 de este capítulo 30. Su plena bendición.
Israel será restaurado a la tierra, versículo 5, capítulo 30. Claramente, no da lugar a ninguna duda. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. ¿Cuál es la tierra? La tierra que Dios prometió a Abraham. Y será tuya. ¿Qué nos enseña el pacto? Que esta tierra será dada a Israel. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Por lo tanto, está hablando de una bendición futura muy superior a la experiencia hasta este momento. ¿Sí? Siguiente punto es, Israel se convertirá como nación. Esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque evidentemente aquí volvemos a estar ante un aspecto escatológico de la enseñanza que estamos dando. Hay muchos judíos que han abrazado la fe en Cristo y que son salvos y que son hermanos en Cristo. Pero aquí estamos tratando de un pacto con una nación. Esta idea tiene que estar en nuestro corazón. Estamos hablando de una totalidad, de un pleno en el que Israel como nación se convertirá a Cristo. Aceptará al Mesías, aceptará la fe dada por Dios y será evidentemente salva. Donde realmente los individuos en su experiencia individual será a la vez una experiencia colectiva como nación. Por lo tanto, el carácter nacional del pacto es fundamental. Y cuando hablamos del carácter nacional nos estamos refiriendo ¿a qué? A la nación de Israel. Entonces esto no lo podemos obviar. Y esto nos da una claridad a la hora de interpretar la Biblia y realmente entender que este es un momento que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con Israel. No podemos meter a la iglesia ahí porque la iglesia no tiene que ver con esto. Entonces el asunto tiene un carácter ¿qué? Nacional, ¿sí? Y eso lo podemos ver en los versículos 4 y 8, al 4 al 8, que también hemos leído alguna parte de ellos, pero volvemos a leerlos. Y en Romanos 11, 26 y 27. Entonces dice así, hemos visto la de los desterrados, aunque estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová y de allá te tomará. Hay una acción de Dios que trae a este pueblo a recibir la promesa. Dice que te hará volver. Ese volver tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con conversión. Dice, a la tierra que heredaron, acabamos de leer este texto, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esta es la conversión, donde realmente te dice para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es lo que enseñó Jesús como el mandamiento principal. La vida está en amar a Dios. Y por lo tanto, amar a Dios solo es posible por medio de la conversión, nunca es posible por medio de las obras de la ley. No podemos producir este amor porque este amor es producto de la acción previa de Dios en nuestros propios corazones. Entonces, amamos a Dios. Este pueblo va a amar a Dios con toda su alma. ¿Por qué? Porque Dios los traerá y Dios los llevará al quebrantamiento, al arrepentimiento y a la conversión. Y en esa conversión heredarán los beneficios de esta tierra. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, el juicio a los enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Sabemos que en la segunda venida de Jesucristo a este mundo, Cristo juzgará a los enemigos del pueblo judío. Esto estamos viendo hacia ese momento. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, la conversión tendrá el fruto de la obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, Israel cumplirá la ley de Dios viviendo en el milenio por la nueva naturaleza dada por Dios a través de la conversión y a través de la salvación. Eso es algo glorioso. Y es algo maravilloso. No puede ser que nosotros, evidentemente,
tengamos un beneficio y que este pueblo, que es el pueblo escogido de Dios, no vivan la experiencia que evidentemente Dios nos ha concedido tener a nosotros, que es amarle y obedecerle. Ellos le amarán y le obedecerán. Y en el milenio, aquellos judíos, esa totalidad nacional de Israel que sea salvo por medio de esa conversión, entrará en vida terrenal al milenio. Pero no nos debemos de olvidar que hay judíos que han precedido y han dormido, como Moisés, como Abraham, como David, que serán resucitados y recibirán la paz del reino milenial, porque también es una promesa dada a sus corazones en la que se gloriarán en la misma presencia del Rey reinando en este mundo. Es una maravilla lo que estamos hablando. Abraham no se puede perder esta experiencia. Y por lo tanto ahí habrá una nación física, pero también va a haber una nación espiritual glorificada. Y son todos estos santos que han abrazado la fe en Jesucristo y que también han recibido las promesas. Moisés podrá estar en esta tierra que no pudo estar físicamente. Amén. Abraham podrá disfrutar de esta tierra sabiendo que es la antesala de aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. David comprenderá por qué se le habló de un reinado eterno. Y el pueblo, como nación, disfrutará de estas bendiciones. Estas cosas tienen que motivar nuestros corazones. Y esto trae una idea escatológica normal, sencilla, bíblica, donde realmente tenemos argumentos para poder en nuestro corazón no pensar que vamos a hablar cosas que nadie oyó, por favor, está en la palabra. Tú puedes interpretar, pero necesitas disciplina, necesitas dedicación, necesitas amor por la palabra de Dios, deseos de aprender. Con la actitud pasiva y con la actitud indiferente, la que hoy no estáis teniendo ninguno, nunca aprenderéis nada. Pero otras veces, esto nos ha importado poco. Es la historia, es tu historia. Y tú vas a ver que se va a cumplir. Y realmente asistirás, glorificado, supongo, a este momento. Es muy bonito. En el verso 7 vemos el juicio de los enemigos de Dios. Estamos desglosando este capítulo 30 y ahí tú puedes poner en los versículos lo que realmente nos está enseñando, o sea, lo que son las provisiones de este pacto. Y si tenemos que leer Romanos 11, 26, 27, que es el texto que se nos quedaba un poquitín olvidado, y ya el tiempo se nos ha ido. Pablo tuvo revelación sobre el pueblo de Dios y nos ha dejado joyas en el Nuevo Testamento para que podamos comprender que Dios tiene un propósito, tiene un programa con este pueblo diferente al de la Iglesia. Y el verso 25 lo sabemos perfectamente, lo hemos oído muchas veces. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Israel ha sido endurecida en parte, hasta que evidentemente en parte quiere decir que no es un endurecimiento eterno, que no es un endurecimiento para siempre, es un tiempo donde Dios está disciplinando a Israel por el rechazo a Cristo. Entonces, este endurecimiento en parte, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, todo lo que tiene que ver con el evangelio predicado en este mundo y con la salvación de todo lo que tiene que ver con personas gentiles, y solo luego será todo Israel salvo. ¿Y cuándo va a ser salvo? En el momento en el que regrese Jesucristo. Ahí te lo está diciendo, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién? Jesucristo, el Mesías. Sí. Entonces podemos ver cuántas cosas se nos presentan.
En el verso 9, entonces la nación recibirá entonces la plena bendición. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Sabemos que el pecado siempre interrumpió el fruto, pero este es un momento en que habrá una perfecta fructuosidad, unos resultados absolutamente maravillosos de un pueblo que va a experimentar el gozo de que las cosas le van a ir bien. Va a vivir la vida bendecida por Dios. Va a haber una restauración plena. Y en esa restauración plena va a haber un disfrute pleno. Porque en el milenio, evidentemente, va a haber también cosechas. Recuerda que esta tierra será grandemente renovada. Puedo llegar a pensar que en muchos casos todo lo que podremos apreciar en ese tiempo milenial va a tener un carácter mucho más perfecto que lo que estamos viendo ahora. Recuerda que la tierra donde vives está afectada por el pecado. Pero esta tierra va a partir en una redención de Dios. Y en esa novedad, aunque la propia población milenial después, en ese carácter humano, tendrá la tendencia pecaminosa, la tierra habrá sido renovada. Si la tierra es renovada, todo el fruto, todo el trabajo y todos los resultados, evidentemente, tienen que ser renovados. E Israel tendrá éxito espiritual y tendrá una plena bendición espiritual. Esto es lo que nos enseña el pacto palestino. Amén. Entonces, para acabar, entonces podemos ver que no solamente Moisés sabemos perfectamente que él tuvo una idea muy clara del Mesías, sino que este mismo pacto que aquí estamos encontrándonos en el libro de Deuteronomio llega a ser el tema del profeta Ezequiel. O sea, no tenemos solo Deuteronomio. Ezequiel va a abordar este tema, la tierra milenial, la adoración en el milenio, Israel en el milenio, el templo en el milenio. Entonces podemos ver que estas cosas son tremendamente importantes, ¿sí? Para concluir, Ezequiel, capítulo 16, versos 1 al 7, os lo dejo como tarea. Capítulo 16, versos 1 al 7, no ir a ellos a escribirlos. Versos 8 al 14, versos 15 al 34, versos 35 al 52 y versos 53 al 63. Nos va a llevar desde el amor de Dios en el tiempo de la infancia, el amor de Dios en el tiempo de el escogimiento para hacer matrimonio, el comportamiento como ramera, el castigo y la dispersión, la restauración basada en la promesa y que no es un rechazo final. Ahí estaremos. Amén. Bueno, pues para aquellos que han estado ahí siguiéndonos, les damos un saludo, pero nuestro tiempo ha llegado a su fin. Que Dios os bendiga.